A continuación vamos a desarrollar una pequeña aplicación denominada reglas de asociación. Y para ello vamos a utilizar una base de datos que ha sido creada previamente denominada síndrome metabólico. Vamos a ver qué hay en el interior de esta base de datos. La trasladamos a nuestro proceso central y simplemente vamos a observar qué hay en su interior. No vamos a guardar el proceso, nos solicita guardar la configuración que estamos realizando, le ponemos no y nos indica que hay un nuevo resultado. Veamos. Esta es la base de datos. Vamos a observar los datos mismos y está conformada por una columna identificador que son en total 20 individuos. En ellos se ha hecho la evaluación de algunas características relacionadas al síndrome metabólico como obesidad, dislipidemia, diabetes, hipertensión, HDL disminuida y microalbuminuria, que son los componentes del síndrome metabólico y que generalmente van juntos, van asociados. Claro, no todos van al mismo tiempo. Vamos a ver cuál de estas características se asocian con mayor probabilidad con otras. Pero para poder aplicar las reglas de asociación tenemos que convertir estas variables que en buen término son variables numéricas. Si regresamos a la evaluación o a la vista de los atributos, veamos que son números enteros. Por eso incluso se les saca un promedio y una desviación estándar. ¿Cómo cambiamos esta situación? Vamos a regresar a diseño. Y aquí es donde empieza lo más interesante de este programa llamado RapidMiner. Ejecuta procedimientos muy rápido y nos ahorra muchísimo tiempo al momento de realizar este tipo de actividades. Veamos, dentro de los operadores hay una carpeta que se llama transformación de datos. Vamos a transformar nuestros datos de dato numérico a dato binomial, porque la presencia o la ausencia de hipertensión o de cualquier otra característica del síndrome metabólico en realidad es una variable binomial, porque están presentes o están ausentes estas características. Veamos. Si arrastramos este operador y lo colocamos en el alambre que une al output de los datos con el puerto de resultados, y ahora vamos a ver qué cambios se han producido en nuestra información. Vamos a observar y vemos que en la parte superior ha habido un cambio. Esta vez el tipo de variable ya no es un entero. Esta vez es una variable binomial, ya no se saca el promedio, sino más bien se hace un conteo de cuántos son verdaderos y cuántos son falsos. Por supuesto, el número 1 representa a verdadero y el número 0 representa a falso. Acabamos de hacer una transformación de una manera muy sencilla y a su vez muy rápida para nuestra base de datos. Tengamos en cuenta que en este caso solamente hay 20 pacientes, pero podríamos tener fácilmente 2.000 o quién sabe 20.000. Regresamos a nuestra ventana del diseño y esta vez vamos a aplicar el modelo de la asociación de ítems. Esta es la carpeta denominada asociación y Item Set Mining. Vamos a escoger la primera opción que dice FP Grout y vamos a colocarla en el alambre que está aquí uniendo a la transformación numérica a binomial con el puerto de resultados. Cada vez que nos posamos sobre uno de estos operadores nos aparecen las características de
este mismo operador. En este caso vamos a deseleccionar Find My Number para poder editarlo y vamos a darle un parámetro propio que nosotros queremos. Vamos a asociar las características del síndrome metabólico, pero no es tan frecuente que se asocien estas características, por eso le vamos a reducir no a 0.95 sino hasta 0.2. Veamos qué tenemos. Vamos a observar aquí, todavía no guardemos el proceso, le vamos a poner no. Luego nos dice si queremos cerrar los resultados anteriores, también le diremos que sí. Y nos avisa que tenemos nuevos resultados. Y vamos a ver cuáles son estos. Y solamente tenemos una pestaña porque nos hemos olvidado de conectar la otra salida. Regresamos al diseño y a esto es a lo que me refiero. Una vez más al siguiente puerto y ahora sí vamos a tener dos pestañas, como es lógico. La primera era solamente la base de datos transformada. Esta vez ya queremos las asociaciones. Vamos entonces a ver qué podemos obtener. Esta vez le vamos a dar aquí donde dice recordar mi decisión y no vamos a guardar el programa, este conjunto de operadores, mientras no sea nuestro deseo. Por eso le vamos a decir no. Luego nos dice si queremos cerrar los resultados anteriores. Le vamos a decir que nos recuerde la opción de que siempre queremos cerrar el resultado anterior. Y esta vez nos avisa que tenemos nuevos resultados. También le diremos que nos recuerde esta decisión. Para no estar haciendo esto a cada rato, le diremos yes. Listo, ahora sí tenemos dos pestañas. Una de ellas es, por supuesto, la base de datos. Y la otra es la que me permite saber en qué proporción o en qué frecuencia se encuentran estas características. Vamos a ordenarlo según la columna support, de mayor a menor. Y fíjate que el 70% de los pacientes tiene obesidad. También un 70% tiene dislipidemia. Un 50% tiene diabetes. Además, el 50% tiene obesidad y diabetes al mismo tiempo. Un 45% tiene obesidad y dislipidemia al mismo tiempo. Fíjate que tenemos los pares de 2 en 2. También tenemos la posibilidad de ordenarlo según el tamaño. Todas estas son frecuencias de 1, frecuencias de 2, frecuencias de 3. Incluso hay un 20% de pacientes que tienen obesidad, dislipidemia, diabetes e hipertensión. No son muchos, pero sí existen estos casos. Regresamos a nuestra pantalla de diseño y esta vez vamos a crear nuestras reglas de asociación y lo vamos a colocar en el primer alambre. En realidad vamos a desconectar esto para poder observarlo mejor, o simplemente lo podemos arrastrar hacia la parte inferior. Desconectamos el segundo alambre y lo vamos a traer hacia la creación de las reglas de asociación. Vamos a querer las reglas y también los ítems. Listo, vamos a obtener entonces 3 resultados, 3 pestañas y además nos posicionamos en la creación de reglas de asociación y esta vez vamos a querer un mínimo de confianza, vamos a reducirle un poco al 60%. Esto por supuesto tú lo puedes elegir. Y ahora vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a darle Run y tenemos 1, 2, 3 pestañas. Una de ellas es la base de datos, ya lo sabíamos, incluso podemos mirar los datos, ahí están. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. La otra es la asociación o los ítems frecuentes por 1, por 2, 3 y 4, que también ya lo teníamos. Lo nuevo son las reglas de asociación. Tenemos la premisa y la conclusión. ¿Cómo se lee esto? Pues donde hay obesidad hay dislipidemia en el 45% de los casos. Y el nivel de confianza para esta afirmación es del 64%.
Donde hay dislipidemia, hay obesidad. Esto ocurre en el 45% de los casos y que si te fijas, pues es lo mismo que habíamos visto en la parte superior. ¿Qué tal si lo ordenamos por el support? Es decir, de mayor a menor. Tendríamos también que donde hay obesidad hay dislipidemia y podríamos ir descendiendo hacia abajo. Donde hay diabetes hay obesidad y dislipidemia en el 35% de los casos y el nivel de confianza para esta afirmación es del 70%. Y esta es la forma en que podemos obtener la asociación entre los diferentes componentes del síndrome metabólico. A partir de una base de datos, si bien muy pequeña, pero podría ser muchísimo más grande. Esta es solamente una pequeña aplicación del programa RapidMiner y por supuesto de la gran cantidad de acciones que podemos realizar en la minería de datos.